Hola a todos, el día de hoy toca el turno de ver el tema de cinemática. La cinemática va a ser el estudio del movimiento sin tomar en cuenta aquellas razones que provocan a este mismo. Y podemos ver el movimiento en diferentes partes, por ejemplo, en el avance de algún tren o cuando nosotros corremos un maratón o en el lector de velocidad que tenemos en nuestros coches, así como en una carrera de la Fórmula 1. Bien, comencemos con una breve introducción. Nosotros tenemos o tendremos la parte de la dinámica y en esta dinámica nosotros estudiaremos el movimiento, la masa y las fuerzas. Entonces, todo lo que tenga que ver con estos tres factores tiene que ver con la dinámica. Pero hay una rama dentro de la dinámica que será la cinemática, en donde estudiamos al movimiento sin tomar en cuenta la masa y las fuerzas, es decir, sin considerar las causas que están provocando a este movimiento. Y así sin más, vamos a ver unos conceptos importantes que tienen que ver con el desplazamiento, la velocidad y la aceleración. Bien, todos estos tres factores los vamos a ver en movimientos definidos. Es decir, el desplazamiento, en primer lugar, tiene que ver con el cambio, ¿vale? Ustedes van a ver esta notación delta, esta es una letra griega que se llama delta, que tiene que ver con el cambio. Siempre que vean esta letra griega, está cambiando algo. Los cambios siempre se miden desde un momento final menos y restando su momento inicial. En este caso, como necesitamos saber el cambio de posición, es decir, el desplazamiento es un cambio de posición, podemos realizarlo sabiendo o restando la posición final menos la posición inicial. Mientras que nuestra velocidad será esta parte de la velocidad es igual al cambio de posición en cierto tiempo. A veces confundimos esta expresión junto con esta porque esta se refiere a la rapidez y esta a la velocidad. Normalmente estamos acostumbrados a visualizar a las dos como sinónimos. Sin embargo, aquí en nuestra clase de física es bien importante que tengamos definidas que la velocidad será una cantidad vectorial mientras que la rapidez será una cantidad escalar. Entonces, de nuevo, la velocidad es el cambio de posición entre un cambio de tiempo, mientras que la rapidez será la distancia, que es una cantidad escalar dividida entre el total de tiempo en el que se haya desarrollado. Normalmente encontraremos estas versiones en nuestros libros de texto y está bien que no la ocupemos para ciertos movimientos, por ejemplo, el movimiento rectilíneo uniforme. Ahora bien, la aceleración. En la aceleración tendremos que este se refiere al cambio de la velocidad entre el cambio de tiempo y va a ser igual a la resta de la velocidad final menos la velocidad inicial entre el cambio de tiempo, es decir, la resta del tiempo final menos el tiempo inicial. Estos son los conceptos que tienes que tener en cuenta para poder trabajar con la cinemática o con los conceptos de cinemática y los movimientos particulares que veremos. Vamos a pasar al primer movimiento que es muy importante que aprendas para tu examen, que es el movimiento rectilíneo uniforme. En el mismo nombre está implícito la palabra rectilíneo. Esto quiere decir que la trayectoria del objeto o del móvil que tengamos va a seguir una trayectoria en línea recta. Y también tiene que ver con que la trayectoria va a permanecer a velocidad constante. ¿Qué quiere decir este término de velocidad constante? En primera instancia, que este nunca va a cambiar en la totalidad de nuestro movimiento. Es decir, si empezamos a 80 kilómetros por hora, vamos a finalizar a 80 kilómetros por hora. Y también tiene que ver con lo siguiente. Nosotros vamos a realizar desplazamientos iguales en tiempos iguales. ¿Qué quiere decir? Que si yo en un segundo me muevo 2 metros, a los 2 segundos yo habré recorrido 4 metros, es decir, va a haber un cambio de 2 metros en cada intervalo. Se observan cuando tenemos a los 3 segundos, nosotros habremos, aquí esto está incorrecto, debería decir 6 metros, habremos recorrido 6 metros. Aparte de considerar que en el movimiento rectilíneo uniforme únicamente vamos a ocupar esta expresión, es decir, como nuestra velocidad es constante, únicamente cuando identifiquemos que estamos hablando de una trayectoria que lleva a velocidad constante o que la velocidad es igual, ocuparemos esta fórmula. Pero
también necesitamos hacer un paréntesis para este término de la velocidad media. La velocidad media también suele ser llamada como velocidad promedio y se usa cuando tienes dos o más velocidades. En este caso, para sacar la velocidad media, esta va a ser igual a la suma de las velocidades entre el número de velocidades que tú tengas. Ahora veremos estos conceptos en problemas, únicamente de movimiento rectilíneo uniforme. En este problema nos piden calcular la magnitud de la velocidad promedio de un motociclista que está recorriendo una distancia de 120 kilómetros en 90 minutos y que expresemos el resultado en kilómetros por hora. Por tanto, vamos con la primera sección de los datos, es decir, la distancia está siendo de 120 kilómetros, mientras que el tiempo será de 90 minutos. Entonces, si necesitamos expresar el tiempo, la velocidad en kilómetros por hora, necesitamos ver que nuestras unidades en los datos coincidan. Ya tenemos los kilómetros que necesitamos, sin embargo, para el tiempo necesitamos también tener las horas y tenemos minutos. Por tanto, haremos una conversión antes de empezar a tratar los datos. Entonces aquí vamos a comentar con 90 minutos. Entonces 90 minutos será igual a una hora. En una hora hay 60 minutos. Si nosotros hacemos esta conversión, nos saldrá que esto inmediatamente es igual a 1.5 horas. Ahora bien, lo que sabemos está compuesto de velocidades igual a distancia o el desplazamiento entre el tiempo. Y sustituyendo estos resultados, nos queda como que la velocidad es igual a 120 kilómetros entre un tiempo que es de 90, ahora ocuparemos esta expresión que será 1.5 horas. Realizando esto, la velocidad inmediatamente será la división entre estas dos cuestiones que son el 120 entre 1.5 y nos dará que esto es igual a 80 kilómetros por hora. Y este es el resultado para nuestro problema. Sin embargo, nos dice la palabra velocidad. Te recuerdo que la velocidad es un vector, entonces hay que añadir la dirección para que esto sea válido. Entonces tendremos que es 80 kilómetros, pero ahora nos falta mencionar que es magnitud nada más y por eso esto está en kilómetros por hora. Vamos con la siguiente, que es calcule la distancia en metros que recorrerá una camioneta durante 40 segundos si lleva una velocidad media de 80 kilómetros por hora. Comencemos de nuevo con los datos. Tenemos un tiempo de 40 segundos, mientras que la velocidad es igual a 80 kilómetros por hora. Ahora bien, necesitamos la distancia, que en este caso sería la incógnita o lo que tenemos que encontrar. Ahora lo que sabemos es velocidad es igual al desplazamiento entre la cantidad de tiempo que tengamos. ¿Necesitamos conversiones? La respuesta es sí, porque nos pide que la distancia esté en metros y nosotros aquí en nuestros datos implícitos en la velocidad tenemos kilómetros en lugar de metros. Entonces vamos a convertir la velocidad que está en kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces vamos a localizar esto aquí abajo, son 80 kilómetros por hora, será igual a 1 kilómetro que equivale a 1000 metros y una hora es igual a 3600 segundos. Ahora, ¿por qué también cambio el tiempo? O sea, si tenemos horas y lo único que necesitamos es que esto sea metros. Bien, todo tiene que coincidir. Si aquí en nuestros datos tenemos para el tiempo segundos y de manera implícita tenemos también horas en la velocidad, necesitamos cambiar ambas cosas, es decir, tanto los kilómetros como las horas, pasarlas a metros por segundo. Al realizar esta operación, esta multiplicación de fracciones, vamos a tener que multiplicar 80 por 1000 y dividirlos finalmente entre 3600, que nos da un total de 22.22 metros por segundo. Entonces así, de esta manera ya tenemos aquí las unidades que necesitamos. Y ahora vamos a localizar en lo que sabemos. Necesitamos de este problema la distancia y lo que tenemos despejado en mi expresión matemática es la velocidad. Por tanto, necesito despejar la variable que necesito, o sea, la distancia.
Por tanto, la distancia será igual a la velocidad por tiempo. Esto es porque el tiempo está dividiendo a mi distancia y pasa del otro lado con la operación contraria, que es una multiplicación. Y si lo reescribes de esta forma, te queda como distancia es igual a velocidad por tiempo. Sustituimos y la velocidad nos queda como 22.22 metros por segundo multiplicado por el tiempo, que son 40 segundos. De esta manera, al realizar la multiplicación de esto, vamos a tener que esto es igual a 888.88 metros. Entonces, 22.22 por 40 segundos tenemos que son 88.8, perdón. Y esto hay que cambiarlo. Son 88.8. 88.8 metros, ¿no? Ven aquí que las unidades se están cancelando, entonces por eso es que nuestro resultado es de 88.8 metros. Ahora bien, ya que tenemos los problemas cubiertos de movimiento rectilíneo uniforme, vamos a analizar un poco las gráficas de este movimiento, porque en tu examen probablemente venga un problema relacionado con gráficas. Entonces vamos a ver las gráficas de movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a tener tres. El primero es de la velocidad. Entonces, esta velocidad, recuerden que siempre mantiene la misma. Es decir, en un movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es constante, que quiere decir que siempre va a ser la misma. Si yo empiezo con 80 kilómetros por hora, en este sentido, siempre se va a mantener en 80 kilómetros por hora. Y por esta razón, la gráfica se comportaría de esta manera, es decir, así. Ahora, hay algo que quiero mencionarte, y es que si yo necesito calcular por medio de una gráfica y no me dicen nada, a excepción de, por ejemplo, que aquí esto es una velocidad que siempre es la misma, el área de esta expresión, si observas, aquí es tiempo, aquí es velocidad, entonces si yo multiplico la velocidad por el tiempo, me va a dar igual a la distancia. Es decir, si tú calculas el área debajo de esta línea, multiplicando velocidad por tiempo, o sea, el área que está aquí, vas a obtener la distancia. Pero acuérdate, esto es en una gráfica de velocidad contra tiempo, ¿vale? Entonces, velocidad contra tiempo es, puedes calcular la distancia si contabilizas el área debajo de esta línea. Perfecto. Ahora vamos con la gráfica de la distancia. Aquí, ¿te acuerdas en nuestro ejemplo de hace rato? Yo te comentaba que si durante un tiempo de un segundo tú avanzas 2 metros y durante 2 segundos avanzas otros 2 metros, es decir, va de forma constante, esto describiría aproximadamente una línea recta, es decir, de esta manera. Aquí tendrías tú una pendiente, ¿no? Recuerda tus conocimientos en geometría analítica. Y entonces así quedaría más o menos nuestra gráfica. Entonces aquí la pendiente, si yo tengo una gráfica de distancia contra tiempo, lo que puedo obtener es la pendiente de esta gráfica, de una gráfica de distancia contra tiempo. La pendiente indica velocidad. Ahora tenemos también la última. Y tenemos la de la aceleración. Aquí hay algo importante, y es que como no hay un cambio de velocidad, entonces tampoco hay una aceleración, pero por si las dudas, la aceleración sería 0. Entonces nuestra gráfica se describiría de esta manera. Entonces te pido que analices bien estas gráficas. Acuérdate, velocidad contra tiempo, puedes calcular distancia si contabilizas el área debajo de la línea. Si tienes gráfica de distancia contra tiempo, entonces la pendiente te puede indicar velocidad y no hay aceleración en el movimiento rectilíneo uniforme. Todas estas expresiones o gráficas que te acabo de compartir son únicamente para movimiento rectilíneo uniforme. Nos vemos en la próxima sesión con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.